Y ahora tenemos la suerte de contar con nosotros con Monse de la Fuente, que es trabajadora social, que es jefa de sección de atención sociosanitaria, y Leire LH, que es farmacéutica de hospital y está en la sección de innovación y organización. Ellas nos van a presentar un estudio que se realizó sobre el efecto de la renta, el género y el país de nacimiento en el uso de recursos y problemas. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas, Egunon, de Noí. La verdad que da mucho gustico estar aquí otra vez. Agradecer a Javier y a su equipazo la organización de estas jornadas que nos permiten compartir conocimiento entre todos y todas. Y para mí es un lujazo estar aquí por segunda vez y acompañada de Leire en esta ocasión, pues más lujo todavía. Esperamos que este estudio resulte interesante tanto como a las personas que hemos participado en su creación. La verdad que lo hemos hecho con muchísima ilusión. Creemos que aporta conocimiento muy útil para la acción y bueno, pasamos a presentaros. Hemos preparado una presentación que se basa en de dónde surge esta idea, ¿vale? ¿Cómo nos embarcamos en esto? Bueno, decir primero, perdón, que Lady y yo lo presentamos, ponemos la cara y la voz a este estudio hoy, pero ya os diremos que ha participado un montón más de gente muy importante y sin la cual, bueno, pues esto no habría sido posible, ¿no? Luego os presentamos al equipo de trabajo, un poco en la línea de lo que decía el compañero, todos y todas aquí somos importantes. Decía que os presentaremos el origen de la idea. Leire nos cuenta la parte metodológica que la controla mucho mejor que yo y lo va a explicar muy bien. Y luego los principales resultados un poco preliminares, ¿vale? Porque no son conclusiones definitivas, sino resultados preliminares. Os contamos, para no enrollarnos demasiado. A ver, siempre digo lo mismo y acabo, ¿verdad? Bueno, como ya me conocéis, la mayoría tampoco os sorprendéis mucho. Bueno, voy allá. ¿De dónde surge la idea? Bueno, pues tiene como dos orígenes principales, ¿vale? Por un lado, los compañeros del Observatorio de la Realidad Social, del Departamento de Derechos Sociales, nos proponen, yo creo que en el 2021 ya, ¿no, Javier? Creo, reeditar con ellos un estudio que se hizo en el 2017. Veréis, en el 2017 el Observatorio de la Realidad Social estaba inmerso en hacer el diagnóstico de situación para la elaboración de su plan de inclusión, ¿vale? Entonces ellos nos proponen cruzar una serie de variables sanitarias que ahora vemos con un subconjunto de población concreto, que son las personas perceptoras de renta garantizada. Para los que no conozcáis esta prestación, la renta garantizada es así dicho muy de andar por casa, el último escalón de protección económica en un sistema de garantía de ingresos para cuando todo lo demás ha fallado. No tenemos ingresos provenientes de empleo, no tenemos ingresos provenientes del sistema de desempleo, ni de prestaciones contributivas. Si vamos descendiendo, ¿verdad? Nos encontramos al final con la renta garantizada. Por sus características lo solemos asociar a personas en situación de pobreza severa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comporta esa población en una serie de variables? Que eran estas, de manera inédita, porque hasta el momento no se habían hecho estudios de este tipo, persona a persona, línea a línea, que esto es un poco lo que aporta, entre otros, de valor añadido este estudio, ¿vale? Porque sí que conocemos y tenemos, no me quiero enrollar demasiado, pero es que me voy, se me conecta una idea con la otra. Sí que conocéis que tenemos estudios y bastantes análisis, así más poblacionales, voy a decir, tenemos perfiles de zona básica, de donde se concentran los mayores porcentajes de población en situación de desempleo. En esta zona básica hay más migrantes, en esta zona básica, ¿vale? Pero esto es persona a persona. O sea, pensar que la potencia de Bardena es eso, poder cruzar datos persona a persona. Podemos descender hasta ese nivel. Entonces, se cruzaron datos de ese grupo de personas perceptoras de renta garantizada con obesidad, diabetes, depresión, ansiedad y trastorno mental grave. ¿Qué salió? Pues lo que os podéis imaginar. Se analizó todo en términos de prevalencia, ¿eh? Mayor o menor prevalencia de ese tipo de enfermedades en esa población que en el resto. Peores resultados en salud de esas personas. Lógico y normal y aplastante, ¿verdad? Pero bueno, como que lo vimos de alguna manera. Nos proponen reeditar ese estudio en el 21, ¿vale? Y en paralelo, pues nos íbamos encontrando con un montón de conocimiento generado durante la pandemia, que pensamos, jolín, igual le podemos dar un rigor científico a esto, ¿no? Y juntar ambos conocimientos y hacer un paquete de estudio un poquito más amplio. ¿Qué nos encontrábamos durante la pandemia? Así como inputs que nos iban viniendo, pero a los que no podíamos llegar desde un modelo estadístico tan puro como el de ahora, ¿vale? Ni tan bien ejecutado. ¿Qué nos encontrábamos, por ejemplo? Pues nos encontrábamos a nivel hospitalario con
personas jóvenes ingresadas por cuadros muy graves relacionados con COVID, hablo, que nos parecía que muchos de ellos eran extranjeros, extranjeras, y que muchos de ellos además nos parecía que no tenían hecha la PCR previa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen una peor accesibilidad al sistema, están menos en nuestros radares, se nos escapan del sistema de rastreo, de seguimiento de los equipos de atención primaria con todo el esfuerzo que hacemos. ¿Qué está pasando aquí, no? Más cositas que nos encontrábamos. Aplastantemente los brotes de COVID asociados de manera localizada a factores sociales, ¿no? Situaciones de hacinamiento que hacía que pues, los brotes se expandieran en intensidad y en extensión. Personas con falta de red de apoyo, bajos ingresos, personas que no entendían bien las recomendaciones y pensamos, ¿qué pasa? ¿Que hay una mayor incidencia en esta población? Pues puede ser. Y lo aplastante del todo fue comprobar los porcentajes de vacunación. Mira, Javier, porque has participado tan activamente en esto. Porcentajes de vacunación tan desiguales según los países de origen. O sea, es que nos encontramos una variabilidad impresionante. Entonces, ¿qué subyace? Pues es que yo no podía hablar de otra cosa hoy aquí, ¿verdad? Determinantes sociales de la salud. Todos sabemos lo que son, no hace falta que lo recuerde. Imagen clásica, factores contextuales, desigualdades estructurales. Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos evidencias de esto ya. El estudio de la OMS que encarga a su Comisión Específica de Determinantes Sociales es de 2005, o sea, ya vamos con conocimiento desde hace muchos años. ¿Qué nos pasa, creo yo, en mi opinión humilde? Pues que a veces nos olvidamos. A la hora de diseñar y de planificar, depende de qué políticas sanitarias o procesos de atención o protocolos o circuitos, estamos un poco, perdonadme la expresión, mirándonos como para dentro del sistema sanitario y yo qué puedo hacer, ¿no? Cuando muchos de los no resultados deseables que nos encontramos al final de esa cadena de valor, analizamos resultados y vemos que no son realmente lo que esperábamos, echamos para atrás en esos escalones y vemos, uy, pues es que están impactando factores sociales. Pues claro, si los tenemos en cuenta desde el inicio, igual el resultado final pues es un poquito mejor de lo que podríamos hacer si no tenemos en cuenta eso. No me he resistido tampoco a poner esta imagen, que es muy clásica y que todos conocéis, pero es que me encanta. O sea, estudio Alan Denver, especialista en medicina preventiva y epidemiología, Universidad de Michigan, 1976. 76. Que sí que ha llovido, ¿eh? Sí ha llovido desde la OMS 2005, imaginaros. ¿Qué nos está contando? Pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Analizó en un outcome tan potente como es la mortalidad, cómo estaban influyendo algunos grupos de factores. El 27% de esa contribución a una menor mortalidad depende de la biología humana, ya lo sabemos, ¿verdad? El 19% del ambiente, el 43% de los estilos de vida y un modesto 11% de lo que podemos hacer en el sistema sanitario. Entonces digo, nos miramos muy para adentro de lo que nosotros podemos hacer, pero es que los mayores factores generadores de salud están fuera de nuestro sistema. O los tenemos en cuenta desde el inicio y trabajamos conjuntamente con eso, o nuestros resultados, bueno, pues serán más modestos, decirlo así, por decirlo de peor manera, ¿verdad? Entonces, con esto que subyace, que al final el estudio se trata de esto, de determinantes sociales y de esas dos ideas gordas que teníamos, bueno, pues montamos un equipo de trabajo potente con una metodología que ahora nos explica Leire. ¿Paso? Sí, pasar tú? puedo pasar este. Sí. Vale, pues partiendo de este contexto que ha contado Monse, surgió la iniciativa de iniciar una línea de investigación sobre determinantes sociales y resultados en salud. Para ello se creó un equipo de trabajo que estaba compuesto por el Observatorio de la Realidad Social, Servicio Navarro de Salud y Navarra Biomed. Desde la parte ya en concreto del Servicio Navarro de Salud, pues la iniciativa sobre todo la lideraron el Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial y la Subdirección de Sistemas y Tecnologías para la Salud. Y posteriormente nos incorporamos profesionales de salud mental, atención primaria y la sección de innovación y organización. Entonces, a raíz de la creación de este equipo, le fuimos dando un poco forma a la idea principal que finalmente se transformó en un proyecto de investigación que fue autorizado por el Comité de Ética de Investigación Clínica de Navarra y cuyos objetivos principales eran los que veis aquí. Por un lado, primero hacer una descripción de cómo se distribuían estos principales ejes de desigualdad en la población navarra. Y el segundo, y el que más importancia tiene, el de evaluar el posible impacto que tiene cada uno de estos determinantes en el acceso y en el uso de los recursos sanitarios y en los resultados en salud.
que es el que pensamos que, bueno, pues que es lo más novedoso, ¿no?, en Navarra hasta ahora, el cruzar datos sociales y económicos con resultados en salud y el que, bueno, pues el que podría tener más valor. En el proyecto se analizaban 4 determinantes principales. Eran el sexo, la edad, la condición de migrante, que se estableció en función del país de origen, y el nivel de renta. Y según este último eje, se distribuía la población entre perceptores de rentas anuales menores a 18.000 euros o mayores a 18.000, que para entendernos a partir de ahora lo denominaremos como rentas bajas y altas. Y se pretendía analizar cómo impactaban cada uno de estos ejes en, por un lado, el acceso y la utilización de recursos sanitarios y, en un segundo paso, en resultados en salud vistos desde diferentes perspectivas. Por un lado, variables relacionadas con la pandemia por COVID, las relacionadas con el control de la diabetes mellitus tipo 2 y también otras más específicas de patologías de salud mental y consumo de psicofármacos. Para analizar todo esto, pues se diseñó un estudio observacional de base poblacional y se analizó el periodo de estudio comprendido entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. Se seleccionaron personas residentes en Navarra entre 15 y 64 años y, por tanto, las personas en otros rangos de edad fueron excluidas por el hecho de que el estudio también pretendía ahondar un poco más en cómo impactaba la renta garantizada, y personas de fuera de este rango de edad, por definición, no tienen acceso a percibir esta renta, ¿vale? Por tanto, lo centramos en esta población. Los datos se obtuvieron de Bardena. Y en cuanto al análisis, pues primero se hizo una descripción de la cohorte y ya para el segundo objetivo se desarrollaron modelos de regresión multivariante para analizar el impacto concreto que tenía cada uno de estos determinantes o ejes en las variables de resultado. Y todo ello lo ajustamos por por el resto de determinantes y condicionantes, ¿vale? Para que pues estuviesen a igualdad de condiciones. Decir que es un estudio modesto, pero bueno, creemos que tiene valor y que, bueno, pues vamos a ir un poco perfeccionando los análisis y yendo más en profundidad, pero bueno, creíamos interesante mostraros algunos de los resultados. Sobre la distribución de los ejes o determinantes sociales en Navarra, pues bueno, la cohorte estuvo formada por más de 430.000 personas entre este rango de edad que hemos citado, de 15 a 64 años. La mediana de edad era de 43 años y el 57,2% de las personas de la cohorte tenían rentas anuales inferiores a 18.000 euros. El 49,4% eran mujeres y en estas más de la mitad recibían rentas anuales inferiores a 18.000 euros. Por otro lado, un 20% de la cohorte del estudio era migrante y entre estos casi un 84% tenía rentas bajas. A continuación, en esta figura lo que se hace es mostrar la distribución de la renta. En azul estarían representadas las rentas bajas y en rojo las rentas altas en función del género. En la columna de la izquierda podéis ver a los hombres, en la derecha a las mujeres y también en función de la edad, distribuido por filas. Entonces aquí pues lo que se objetiva, ¿no?, pues es que existe una diferencia en el nivel de renta entre hombres y mujeres, ¿vale?, siendo el porcentaje de rentas altas más frecuente entre los hombres, ¿vale? Esta tendencia se observa fundamentalmente a partir de los 20 años y se mantiene en todos los rangos de edad. Y a continuación os mostramos en estas figuras la misma distribución, pero añadiendo otro componente, que es la condición de migrante. En la figura de la izquierda os mostramos cómo sería la pirámide para la población migrante y en la derecha para la población no migrante. En azul y en verde están representadas las personas con rentas bajas. En azul, además, serían personas que reciben renta garantizada y en verde, personas que no son perceptoras de renta garantizada. Y en rojo, las rentas altas. Entonces, si comparamos una y otra población,
aquí es muchísimo más evidente la diferencia en el nivel de renta, ¿vale? El porcentaje de rentas altas es significativamente mucho más frecuente en población no migrante. Y sí, por otro lado, si ahora centrando el foco en la población migrante, lo que vemos es que, en concreto, en las personas que son perceptoras de rentas bajas, la mayoría de ellos no reciben rentas garantizadas, que serían las que están representadas en verde. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son personas que son en general laboralmente activas, ¿no? Tienen su principal fuente de ingresos sería el empleo, ¿vale? Pero sí que comparando una y otra, entre una y otra población, los niveles de renta, pues se deduce que son empleos mucho más precarios. Eso iba a decir. Vale, y ya pasaríamos a la parte de ver cómo impactan cada uno de estos factores, por un lado en el acceso y la utilización de recursos sanitarios y por el otro ya en resultados en salud. Los resultados los vamos a mostrar en forma de estas figuras que lo que representan es, no sé si la letra está un poco pequeña. Ah, vale, sí. En el eje Y, ¿vale? Lo que se representan son cada uno de los ejes, que sobre todo en esta charla nos vamos a centrar sobre el eje de sexo, el de ingresos bajos y el de condición de migrante. Y en el eje X lo que se muestra son odds ratios ajustados, que son valores que van desde 0 al infinito y lo que vienen a representar es el grado de asociación de cada uno de estos determinantes con la variable de resultado. La línea vertical azul que se observa en el punto del 1 sería la línea de no diferencias, ¿vale? Aquí sería, si el estimador está justo en esa línea, indicaría que no habría una asociación entre ese determinante y la variable de resultado. Por tanto, los estimadores que queden en la parte derecha de ese eje vertical estarían asociados de manera estadísticamente significativa a la variable de resultado y en sentido positivo, y los que quedarían en el margen izquierdo tendrían una asociación estadísticamente significativa en sentido negativo, ¿vale? Todo ello ajustado por otros factores. Por ejemplo, en el caso de la variable de visitas a atención primaria, también analizamos las visitas a atención especializada, que lo podemos ver en conjunto. En cuanto al eje de sexo o género, lo que vemos es que la probabilidad de haber acudido a consultas de atención primaria y atención especializada era significativamente superior, en concreto casi 2 veces superior en las mujeres que frente a los hombres, a igualdad de condiciones respecto a los otros factores, ¿vale? Esto ocurría tanto en atención primaria como en consultas de atención especializada. En cambio, lo que ocurría era que en cuanto a la probabilidad de acudir a atención primaria, las personas con ingresos bajos y las personas con condición de migrante, la probabilidad de que acudiesen a visitas de atención primaria era inferior que las personas que perciben ingresos altos o que son no migrantes, ¿vale? Y si vemos la tendencia en atención especializada, pues se observa ese mismo efecto para las personas migrantes y en el caso de las personas con ingresos bajos, bueno, la tendencia se invierte pero muy levemente. Y por otro lado, también se analizaron al haber acudido a urgencias o no en el último año y aquí vemos, bueno, sobre todo centrándonos en los ejes o en los determinantes de condición de migrante y ingresos bajos, pues la probabilidad de que estas personas hubiesen acudido a urgencias será significativamente superior respecto a las personas sin esos factores, ¿vale? Y aquí es cuando nos podría surgir la duda de, bueno, ¿no? Pues si realmente los procesos o los cuadros por los que han acudido a urgencias eran realmente cuadros agudos que requerían una atención urgente o no, ¿no? Entonces, para ello, también se procedió a analizar el haber sufrido una hospitalización urgente. Y lo que veíamos era que en ambas poblaciones, tanto en las personas con ingresos bajos como en las personas migrantes, esa mayor probabilidad de haber de haber sido hospitalizado de manera urgente se mantenía. Es decir, lo que vemos es que tanto las personas migrantes como las personas con ingresos bajos pues generalmente no acuden a atención primaria, es decir, acceden al sistema
por otros cauces que no son los habituales, que en este caso sería urgencias, y cuando acceden a urgencias realmente se deduce que pues lo hacen en peores condiciones o en situaciones más complejas, ¿no? Por el hecho de que muchos de ellos acaban siendo hospitalizados. Entonces, bueno, pues esto la verdad es que es una realidad, ¿no? Y, bueno, pues es algo importante, son factores propios del paciente y que vemos que están impactando, ¿no? Tanto en el acceso como luego veremos en los resultados en salud. Entonces, tener estos datos en Bardena, pues amplía mucho el campo, la visión, ¿no? Y bueno, pues nos da una visión más ampliada de todo esto. Por añadir, perdón, que por añadir un poco lo que comenta Leire, claro, a veces tenemos como sospechas o ideas o rumorología que hay que contrastar con datos realmente, que esto es un poco la potencia de ver blanco sobre negro. Y puede ser verdad que tenemos sensación de que las personas, pensando sobre todo en las personas migradas, acuden más a urgencias, porque probablemente sus dificultades para acceder a atención primaria sean superiores a las del resto de la población, ¿vale? Es verdad, se ve, pero resumiendo mucho, acuden con motivo. Quiero decir, con motivo porque acaban ingresando de manera urgente, si no, no los ingresaríamos. O sea, no van puramente por utilizar el sistema, sino porque realmente tienen motivo de ingreso. Por ir desmontando mitos que también, ¿no? Se nos quedan ahí como en el imaginario y esto nos lo aterriza, ¿no? Sí. Y en cuanto, bueno, al siguiente apartado, que sería variables relacionadas con la pandemia de COVID, aquí os mostramos dos de ellas, ¿vale? No traemos todas, pero bueno, hemos destacado las más importantes, que serían la hospitalización por COVID y la vacunación. Entonces, bueno, analizando primero la parte de vacunación, vemos que la probabilidad de vacunarse es significativamente superior en mujeres respecto a los hombres, a igualdad de condiciones respecto a la edad, la condición de migrante o los ingresos. Y en cambio, las mujeres en concreto sufren o tienen una probabilidad menor de ser hospitalizadas por COVID. Y en el caso de las personas con ingresos bajos y las personas migrantes, estos se vacunan por COVID de manera menos frecuente, ¿vale? La probabilidad de vacunarse es menor que las personas sin estos determinantes y a su vez se observa cómo las personas migrantes además tienen una mayor probabilidad de ser hospitalizados por COVID. De alguna manera ¿no? Se corrobora lo que nos parecía que estaba siendo. Teníamos esa sospecha y realmente es verdad que las personas migradas están ingresando o ingresaron por COVID con mayor probabilidad que otras sin esa condición. Y en concreto con la vacunación, la verdad es que era aplastante y no me resisto a contaros lo intensamente que trabajamos con la Dirección General de Políticas Migratorias para poder explicar esto y para poder incidir en ello. Porque es que esto nos lleva a la acción, un poco lo que venía diciendo desde el principio, ¿no? Todos estos resultados preliminares hay que explicarlos en un contexto que lo haremos un poco más despacio con toda la bibliografía que alrededor está buscando el Observatorio de la Realidad Social, pero así a priori sí que lo que nosotros nos explicaba el Servicio de Mediación Intercultural de la Dirección General de Políticas Migratorias, en cuanto a vacunación sobre todo, y los diferentes orígenes, era que, por ejemplo, había claves culturales que estaban impactando mucho en esas vacunaciones, más probables o menos probables. Ejemplo, países del este. En los países del este en general, hablo de generalidades, pero todo lo que provenga del Estado, del aparato gubernamental, es algo a mirar con lupa, por no decir rechazar. Entonces, eso trasladado aquí, si nuestra campaña era de gobierno, era muy difícil que la aceptaran. Ahí había muy poco margen de maniobra, era muy difícil llegar a unos resultados en salud como nos planteábamos para la población autóctona. ¿Podemos incidir ahí? Sí, y lo intentamos, pero por lo menos ajustamos nuestras expectativas, que no es lo de menos, es saber hasta dónde podemos llegar también y focalizar los esfuerzos en población, por ejemplo, que sí que era más permeable a ciertas acciones. Por ejemplo, me invento. En países del África subsahariana, más nos contaba el servicio de mediación que estaban impactando situaciones de allí no hay, ya me voy de tiempo, es que lo siento, no me resisto, lo siento. Intento resumir mucho. Pero esto lo tengo que contar, ¿no? Sí. Es una enfermedad de blancos y aquí no hay. O sea, si aquí no estamos teniendo incidencia COVID, eso es una enfermedad que se han inventado allá y ¿para qué te vas a vacunar si aquí no hay?
Si tus fuentes de información son las de tu país de origen, difícilmente vamos a poder desmontar eso, a no ser que sea con sus mediadores interculturales, con sus personas referentes de sus comunidades, en sus comunidades evangélicas, en sus iglesias. Hasta ese punto nos acercamos y adaptamos la campaña de vacunación tanto, que es un poco, creo que la línea de lo que tenemos que hacer, a que se abrió la vacunación sin cita, se hizo una campaña específica traducida en clave cultural, traducida a idioma. Hay que intentar acercarnos a esa población. En este grupo concreto, no te quiero ni mirar, en este grupo concreto de edades tenemos un 20% de población extranjera, pero es que en el conjunto de la población tenemos un 16%, no podemos obviarlos. Tenemos que adaptarnos un poco para poder llegar también. Vale, os voy encima a robar un minuto. Vale, luego lo doy. Fijaros en la gráfica, pero no veis los datos porque están muy pequeñitos, ¿vale? Pero todos los primeros datos, ¿vale? Que veis como una especie de escalera, son un grupo de edad, ¿vale? Desde los más mayores a los más jóvenes. Entonces, lo que estamos viendo es un efecto de edad que lo conocemos todos, ¿no? Que la gente más mayor pasó peor en COVID. Estamos hablando hasta 64, si tuviéramos los de 80, imaginaros a dónde se van, ¿no? Pero está muy claro la calidad del dato, ¿no? Porque no es solo con una visualización, ya lo veis, estamos hablando de hospitalizaciones, no hospitalizamos a la gente para que pasen el fin de semana ahí a gusto, ¿no? O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y la vacunación lo mismo, es decir, la gente más mayor se vacunó más porque sabía que tenía un mayor riesgo. Y nada, nos dejamos. Perdón, una cosa solo. En ese gradiente de edad que comenta Javi es muy interesante ver cómo lo siguiente que impacta más es la variable migrante, incluso por encima de la obesidad. O sea, afecta más el hecho de ser migrante que el hecho de ser obeso. Obesa. Bien, y vemos que también el efecto pues, se da en otros ámbitos, ¿no? De la salud. Por ejemplo, en cuanto al control de la diabetes, se midieron, o aquí os mostramos dos variables. Una sería la no medición de la hemoglobina glicosilada y en la parte derecha se observan los resultados para el tener o no hemoglobinas glicosiladas fuera del objetivo. Vale, entonces, lo que aquí veíamos era que las personas migrantes en la parte de la izquierda tenían una mayor probabilidad de, o se medían menos la hemoglobina glicosilada respecto a las personas no migrantes, y en aquellos que tenían mediciones de hemoglobina glicosilada, la probabilidad de que esta medición estuviese fuera de rango era significativamente superior que las personas no migrantes. ¿Vale? Lo mismo ocurre con las personas con ingresos bajos. Estas también bueno, pues tenían una mayor probabilidad de tener glicadas fuera de rango. En el caso de las mujeres pasa a lo contrario. Las mujeres tienen una mayor probabilidad o se miden en más veces la hemoglobina glicosilada, y en aquellas que tienen medición, además, la probabilidad de que ese dato esté dentro del rango es superior a la que presentan los hombres, a igualdad de condiciones, como ya decimos, en cuanto a edad, nivel de renta o otros factores. Y ya para finalizar, en cuanto a variables de salud mental, bueno, pues se analizó la prevalencia de diagnósticos de trastorno mental grave, en la que se observa también que la probabilidad de presentar este diagnóstico era superior en las personas con ingresos bajos, y en cambio las mujeres y los migrantes presentaban una menor probabilidad de tener este diagnóstico. Y paralelamente también analizamos el consumo de psicofármacos. ¿Vale? Entonces, en estos se mantenía la misma tendencia para las personas con ingresos bajos, siendo la probabilidad de que consuman psicofármacos superior que las personas con ingresos altos, y también superior en el caso de las mujeres. En el caso concreto de las personas migrantes, estos, como ya veíamos en la parte derecha, tenían una menor probabilidad de tener el diagnóstico de trastorno mental grave y a la vez menor probabilidad de consumir psicofármacos. Y bueno, pues esto también creemos que se puede explicar porque quizás en estos ya parten de que acceden en menor medida al sistema, ¿no? Entonces, ya que accedan a atención especializada de salud mental, pues aún es más difícil. Entonces, creemos que no es tanto que haya una menor prevalencia de trastorno mental, sino que quizás, bueno, pues no los tengamos en el radar. Y bueno, aquí mostramos simplemente una conclusión de los resultados que os hemos mostrado, pero como vamos justos de tiempo, ya lo podréis ver en las diapositivas que os enviemos. Y ya vamos a pasar a comentar unas reflexiones finales, entre las que nos gustaría destacar las siguientes.
Primero, pues se objetiva que los determinantes sociales y los estilos de vida tienen un impacto muy relevante en los resultados en salud. El estudio que se está haciendo, pues pensamos que pone de manifiesto el enorme potencial que ofrece la integración de la información socioeconómica en una base de datos sanitaria. Por otro lado, también queríamos destacar el valor añadido de disponer servicios sanitarios que integren la perspectiva social y sobre todo también trabajadores sociales, ¿no? Más en concreto en el diseño, en la implementación y en la evaluación de toda actividad sanitaria y también en cuanto a la interpretación de los resultados en salud. Sí, por comentar, lo que hemos hecho un poco desde el principio, no queríamos un bonito estudio, sino un bonito estudio que nos permitiera diseñar acciones para poder minimizar esos impactos, vamos a decir así. Pensamos que tiene potencia a nivel macro para orientar políticas sociales y sanitarias hacia un modelo que reduzca esas inequidades por cuestiones de género, de origen o de nivel de ingresos. También pensamos que puede ser muy útil, y esto creo que ya lo estamos aplicando a nivel meso, pues que estamos un poco en mesogestión, diseñando, implementando y evaluando esos procesos más adaptados a necesidades específicas de ciertas poblaciones, porque ahora las conocemos y las podemos tener en cuenta desde el diseño hasta la evaluación. Podemos hacer eso para mejorar esos resultados en salud. Y la gran potencia de Bardena, lo vuelvo a repetir, pero es que me parece impresionante, es poder descender hasta el nivel micro. No es que podamos identificar poblaciones agregadas, que también. Eso sale de persona a persona, con nombre y apellido y con signa. Pensar que durante la... Sí, pero nos lo podéis mostrar. Nombre y apellidos no, el dato sí. Sí, lo que digo es, por ejemplo, en pandemia, personas positivas en una zona básica. Yo como trabajadora social en atención primaria no puedo llamar a todos, no puedo hacer una valoración social de todos y estoy viendo que hay un impacto importante en esta población que sé que está hacinada, que no tiene ingresos suficientes, que etc, etc. ¿Los hemos podido marcar? ¿Los hemos podido marcar para llamarles por teléfono? Sí, pero esa es la labor de Bardena de apoyo a los operacionales, ¿vale? Pues se comporta como un operacional y se integra dentro de la historia clínica, con lo cual cumple todos los requerimientos legales para que podáis hacer eso, ¿no? Es otro valor que al final no estamos más que mostrando lo que nos dan los demás operacionales, ¿no? En este caso. Pero sí. Yo no lo explico tan bien, pero le veo la utilidad. Esto está siendo posible, sin duda, gracias a, como ha comentado Leire, la madurez que tiene el sistema sanitario ya en esa visión que tiene de integrar la perspectiva social también en sus actuaciones sanitarias y, desde luego, al potente desarrollo de sistemas de información. Si no, aquí no podríamos haber llegado a este punto, pero tampoco sin el equipo. Comprobamos nuevamente que el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Leire sabe muchísimo de lo suyo, Javier ni te cuento, Javier Lafita, Julián Librero, bueno, ni os cuento lo que saben, pero sin ese conocimiento compartido no habríamos llegado a estas conclusiones, desde luego. Así que gracias al equipazo. Muchas gracias. La verdad es que da gusto escuchar a la gente que sabe, ¿no? Expresarse. A uno hablando de onco, a Monse hablando de desigualdades, a Leire hablando de metodología, ¿no? Vamos a... Os dejo hacer una pregunta si queréis. Venga, nos os falta todos. No hay preguntas, fenomenal. No, en serio, la verdad es que es un trabajazo. Es una gozada trabajar con vosotras y bueno, creo que tiene mucho valor. Y esto se relaciona mucho con lo que ha dicho Adriana al principio, ¿no? Adriana ha dicho que nosotros fijábamos mucho en el sistema sanitario y que nos olvidábamos de los apoyos externos, ¿no? Lo que hablaba de Austria, para no decir la palabra Austria. Y creo que esto nos ayuda un poco también a volver a fijarnos, ¿no? Lo que hablaba de las desigualdades y de poner focos también en otras cosas, ¿no? Y estoy seguro que cuando el código suicidio esté, que va a estar en breve,
también nos va a dar mucha información de esto, porque lo podremos meter con todo esto. Podremos ver si los migrantes, ajustado por todos los demás factores, tienen mayor riesgo o no, estamos atendiendo de la forma correcta, podremos poner costes, etcétera. Perdón, explico. No sé si te he oído todo, Estrella, o la mitad, ¿eh? ¿Puedes salir aquí y comentarlo con el micrófono, por favor? Para que así nos puedan escuchar la gente que... Nuestro sistema, pero hay muchas cosas que no, lo he dicho desde el principio, es que si no trabajamos conjuntamente, pero nos va a permitir siquiera dimensionar un poco y ver tendencias, porque si no, esto que observáis, que ya lo estáis viviendo, cuando lo trasladamos para su valoración al resto, igual no lo ven igual, a no ser que lo vean así de claramente plasmado. Quiero decir, nos ayuda a ver blanco sobre negro, a decirles, oye, mira, es que nos estamos encontrando con esto, esto, esto y esto, porcentualmente de esta manera, con estas Ns. Yo en eso voy a estar y sabes que insistir, ¿eh? Sí, no nos cabe ninguna duda. Bueno. Vas a poner todo, eso está claro. Creo, Estrella, además que has dicho una cosa muy importante y es la capacidad de nuestros pacientes, la gente con la que estamos hablando, de entendernos, ¿no? Y los británicos siempre utilizan una variable, ¿no? De si ellos entienden o no entienden, nosotros no la solemos recoger. Creo que igual es una cuestión que igual nos tendríamos que plantear, ¿no? El recoger de una forma sistemática si creemos que nos entienden fácil o no y ver también un poco cómo podríamos incidir en esa línea, ¿no? También desde sistemas. Estrella nos comenta eso de la importancia que tienen también otros grupos, como pueden ser las personas mayores, ¿no? Con todo este tema también de la dependencia y igual de la capacidad de incorporación de la información que le suministramos, ¿vale?